Sea por siempre. Damos gracias a nuestro Padre, al Espíritu de nuestro Dios que está con nosotros, a nuestra hermana que nos guió en alabanza, adoración a nuestro Rey. Bendito sea su nombre, eternamente y para siempre. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Bendecimos a nuestro Dios todopoderoso y glorioso. Tomen sus asientos, hermanos. Gracias a nuestra hermana por guiarnos en la adoración y en la alabanza. Alabado sea su nombre. Hoy es miércoles de intercesión. Intercesión, hermanos, significa ponerse a la brecha por otros, es decir, orar por otros. Orar a Dios para que Dios obre en sus vidas, para que Dios los reconcilie, para que Dios establezca su voluntad. Amén. Vamos esta noche a estar aprendiendo a cómo rescatar por medio de nuestras oraciones. Está la breve introducción partida en 4 partes. Voy a hacer un espacio en cada parte, la explicaré un poquito. Oraremos todos juntos en relación a esa porción. Luego continuaremos con la segunda porción. Le explicaremos también, oraremos también por esa porción y así terminaremos las 4 porciones. Amén. Pero vamos a estar, hermanos, recordando lo que dice Filipenses 1:19. Cada vez que tú y yo oramos con fe, esto es lo que sucede. Lo hemos mencionado varias veces, pero es para que lo relacionemos con la introducción de las oraciones que vamos a estar aprendiendo hoy. Dice Pablo, estaba prisionero en la cárcel y entonces dijo estas palabras con toda seguridad: porque sé que cuando ustedes oran por mí, esto proporciona al Espíritu Santo la oportunidad, o al Espíritu de Jesucristo la oportunidad de que venga a ministrarme. Esto va a resultar en mi liberación. Esto va a resultar en mi liberación. Importante que recordemos esto, que cada vez que oramos por alguien a Dios con fe, el Espíritu Santo fluye hacia esa persona, la ministra conforme a lo que estamos orando por ella, y el Señor hace un milagro de liberarlo, o de sanarlo, o de restaurarlo, según sea la obra que Dios quiera hacer. Entonces vamos a estar estudiando cómo rescatar por medio de nuestras oraciones. Rescatando por medio de nuestras oraciones, comenzamos. Todo miembro de nuestra familia que no está en los caminos del Señor o que se apartó de ellos, necesita ser recuperado para Cristo. El enemigo lo tiene cautivo y es nuestra obligación ir por él a rescatarlo. En este punto es importante recordar que las Escrituras son las que nos indican cómo rescatarlos. Jesús dijo: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Cada pecado que se comete, ata y atrapa a quien lo comete. Escrito está: atraparán al malo sus propias maldades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. En este caso, debemos clamar para que sean convencidos de pecado. Así se arrepentirán y se convertirán genuinamente. Arrepentimiento implica una convicción que los lleva a aceptar que están equivocados en lo que creen. Conversión incluye la decisión de apartarse de eso que vieron que está mal y comenzar a vivir por el nuevo bien que Dios les permitió ver. Cuando el Señor los convence, pueden entonces apartarse del mal. La oración para que sean convencidos de pecado es la adecuada en estos casos, para que vean, se arrepientan y se conviertan. Oremos por ellos. Amén. Entonces aquí estamos hablando de los que están atados por las cuerdas de cada pecado que cometen. Si ellos cometen pecado, si tú cometes pecado,
dice lo siguiente, el Proverbio 5:22. Te atraparán tus propias maldades y serás retenido con las cuerdas de tu propio pecado. Así es de que habla de cuerdas y trampas. El pecado ata y atrapa a los cristianos y a los no cristianos. Sabemos que hay uno aquí en la tierra, el único delegado, el único encargado para convencer de pecado. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que convence de pecado a la gente. O sea que los convence de que están mal en lo que creen. Que los convence de que lo que pensaban que estaba bien está en realidad mal. Cuando el Espíritu Santo obra sobre alguien para convencerlo de que está mal, esa persona entonces toma la siguiente reacción de convertirse. Conversión significa lo siguiente: ahora me aparto a lo que Dios me está diciendo. Hay dos palabras que tenemos que identificar aquí: arrepentimiento y conversión. Son dos cosas muy diferentes. El arrepentimiento sucede cuando el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado. La conversión es el siguiente paso. Cuando ya te convence de pecado el Espíritu Santo, entonces te apartas de él y comienzas a vivir conforme al nuevo mandato del Señor. Hay algunos que nada más se arrepienten, pero nunca se convierten. Es decir, son convencidos de que están mal, pero no se apartan de ese mal. Para liberarnos de las cuerdas del pecado, necesitamos entender que cuando el Espíritu Santo nos convenza de lo que estamos haciendo mal, entonces apartarnos de ese mal, para que el Señor pueda romper las ligaduras de nuestro pecado, o para que el Señor pueda romper las ligaduras de pecado por las personas que oramos. El Espíritu Santo se encarga entonces de convencer de pecado a la gente y de ayudarles a que se aparten de ese mal camino. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Déjame ver si estoy bien. En el versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartarán del mal. No puedes tener temor a Dios hasta que Él te convenza de que estás mal. Entonces, cuando te convence de que estás mal, entonces sientes temor de seguir en ese pecado. Al tener temor, dice que solamente el temor a Dios te hace apartarte de ese mal, te hace apartarte del mal. Todas estas obras, hermano, las hace Dios cuando oramos por alguien de afuera que no conoce a Cristo, o de adentro de la iglesia que sí conoce a Cristo. Importante es que como intercesor tengas en tu mente que cuando oras con fe, con la seguridad y con la intención de que el Espíritu Santo vaya a convencerlos de pecado, para que ellos reaccionen y den un giro a la vida que llevan, entonces la obra del milagro va a ser esta: que la gente va a darse cuenta de su maldad y va a comenzar a apartarse de esa maldad. Entonces, ¿conoces a alguien que ande atado por sus pecados de tu familia? ¿O te conoces tú mismo de que andas atado tú mismo y amarrado por pecados? Así es de que los de afuera necesitan esta oración, como tú también que estás aquí adentro. Porque hay estados en los que tú y yo vivimos que están mal, que son pecaminosos, pero no nos sentimos mal. Cuando un cristiano está haciendo cosas malas y no se siente mal, ¿por qué no se siente mal? Porque no está convencido que eso está mal. Pero tan pronto venga el Espíritu Santo y te haga sentir miserable, así miserable de lo que estás haciendo, te vas a sentir mal. Y entonces te vas a apartar de ese mal que estás haciendo. Entonces, orando por estas oraciones para que sean convencidos de pecado, el Espíritu Santo va a romper las cuerdas del pecado, va a romper las trampas de las maldades
Ellos o nosotros vamos a ser libres, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Amén? Entonces, hoy primero voy a orar por ti en este momento. Voy a orar un par de minutos por ti y voy a orar otros 3 minutos por las personas que nos están viendo. ¿Sí? ¿Por qué vamos a orar en este momento? Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado primero a los que estamos aquí. Ahorita vamos a orar por eso. Después de orar por esa oración, pasamos a orar por aquellos que en nuestra mente Dios trae a nuestro recuerdo, que sabemos que están atados en sus pecados, y vamos a hacer lo mismo. Padre, que tu Espíritu Santo sea enviado a ellos para que los convenzas de pecado y se aparten de sus maldades. Amén. Entonces, para que puedas recibir el milagro de la liberación de tus pecados, ya sabes cómo se reciben las bendiciones habladas, las aceptas en tu corazón. Así de sencillo. Las aceptas, entran en tu corazón y el Señor hace los milagros. Padre, en este momento, perdónanos por cada pecado consciente que hemos cometido y por aquellos que cometemos y no nos sentimos mal al cometerlos. En ambas cosas reconocemos que necesitamos la intervención de tu Santo Espíritu, el único delegado aquí en la tierra, quien nos convence de pecado. Ven en este momento a convencernos de pecado. Ven a transmitirnos tu sentir que tienes en relación al pecado. Haznos sentir cuánto odias, aborreces y detestas el pecado, para que nosotros podamos también aborrecerlo, detestarlo y apartarnos de él. Solo tú puedes hacer este milagro. Nadie más puede convencernos en el corazón más que tu glorioso Espíritu que está aquí en la tierra y que responde a las oraciones de fe de tus hijos. Nos arrepentimos, Padre. Reconoce tus pecados, adorador e intercesor, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. También su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar los pecados de los cuales nos arrepentimos y para limpiarnos de toda maldad. No solo te perdona, pero te limpia de toda la contaminación de ese pecado. No solo te limpia, también rompe las ataduras a ese pecado. Padre, en este momento con tu poder destruye, rompe las ataduras de cada pecado en los pensamientos, de cada pecado que controla nuestra voluntad, de cada cuerda de pecado que controla nuestras emociones, que de cada atadura de pecado que controla nuestra lengua. En el nombre de Jesús, rómpanse las ataduras que nos atan al pecado. Rómpanse las cuerdas, las cadenas que nos atan del pecado. En este momento hacemos la declaración de tu palabra que dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hoy invocamos al Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Ven a obrar el milagro de la liberación. Ven a liberarnos del pecado del corazón, del pecado de los ojos, del pecado de la lengua, del pecado de los miembros de nuestro cuerpo. Ven a liberarnos, rompe nuestro pecado, destruye las cuerdas de nuestro pecado. Por tu poder se rompen ahora mismo las cuerdas del pecado y somos libres, libres por tu poder, libres por tu palabra, libres por tu Espíritu. Decláralo con fe. Si el Hijo me libera, soy verdaderamente libre. Decláralo. Si el Hijo me libera, soy verdaderamente libre. Cristo es mi libertador. Cristo es mi libertador. Él me libera en este momento. Él me hace libre. Porque donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Tú tienes libertad. Vamos, declara: yo tengo libertad en mis pensamientos, porque tu Espíritu vive dentro de mí. Tú tengo libertad en mi corazón, porque tu Espíritu vive dentro de mí. Tengo libertad de decisión, porque tu Espíritu vive dentro de mí. Tengo libertad del pecado. Soy libre del pecado. Soy libre del pecado. Libre de las cuerdas del pecado. Hoy puedo adorar.
Hoy puedo cantar, hoy puedo proclamar y hoy puedo declarar que Cristo es mi libertador. Cristo es mi libertador. Y ahora, Padre, opera el mismo milagro con aquellos que sabemos que están cautivos del pecado, que están atados del pecado. Dirígete primeramente a tus propios familiares. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos perdón por cada pecado de nuestros hijos, de nuestras hijas. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, perdona sus pecados, sus maldades, sus perversiones. Padre, está escrito que si pedimos por ellos, tú les darás vida. Padre, ven a darles vida. Libéralos de las cuerdas de su pecado. Rompe las ataduras de sus pecados. Rompe las ataduras de los pecados de sus ojos, de los pecados de sus oídos, de los pecados de su corazón, de los pecados de sus palabras, de los pecados de sus acciones. En este momento creemos, sin dudar nada, que tú estás destruyendo todas las cuerdas del pecado de cada uno de nuestros hijos. Menciónalos por nombre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu viene a deshacer las cuerdas del pecado. Y menciona el nombre de tu hijo, el nombre de tu hija, en el nombre de Jesús, porque estamos solicitando la gloriosa presencia de tu Santo Espíritu, que viene a entrar a sus mentes y liberar la mente de ellos, la voluntad de ellos, el corazón de ellos. Viene a liberar la lengua para que hablen tus alabanzas. Viene a liberar su corazón, Padre, para que sean purificados de sus corazones. Viene a liberarlos, Padre, de los vicios, de las adicciones. Tu Espíritu, Padre, rompe el poder de las adicciones, las ataduras de las adicciones. Hoy se rompen delante de tu presencia y con tu presencia en todo su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos solamente un poco para que veas cómo se debe de orar en estos casos cuando están atados por pecado. Amén. Entramos a la segunda forma de rescatar para nuestras oraciones a los que están atados. Oración para romper ataduras demoníacas. Los demonios enferman la mente, las emociones y el cuerpo físico. Si estos se adhieren a algún área de la mente, la voluntad, las emociones o el cuerpo físico, esa área presentará condiciones de enfermedad. Tenemos el caso de la mujer cuyo cuerpo estaba enfermo por un demonio. Enseñaba a Jesús en un templo en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal del templo, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13, 10, 16. Aquí hay un caso que literalmente dice la escritura que era un espíritu de enfermedad que deformaba el cuerpo de esta mujer. En el último versículo que leímos, Jesús hizo esta declaración: esta hija de Abraham, que Satanás había tenido 18 años atada, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ves claramente que cuando un espíritu demoníaco se adhiere al cuerpo, deforma el cuerpo, deteriora el cuerpo y se convierte en una atadura a ese espíritu de enfermedad. Porque fue el Señor que dijo que esta enfermedad era demoníaca, porque dijo que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y este espíritu le hacía que anduviera encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero Jesús entonces dijo que este espíritu venía de Satanás y que había provocado esta atadura de esos 18 años. Y solo el que venció a todos los demonios
Digo, y solo el que venció a todos los demonios, que es Cristo Jesús, puede echar fuera a los demonios. Así es de que Jesús estaba enfrente de aquel espíritu, el cual Jesús tiene total autoridad sobre él, al cual no necesitó ni reprenderlo. Simplemente hizo la declaración sobre la mujer y le dijo a la mujer: mujer, sé sana. Inmediatamente puso sus manos sobre ella y el demonio salió. Ella se enderezó y dice que después glorificaba a Dios. Son ataduras de espíritus de enfermedad. Aquí hay algo importante a notar, adorador e intercesor. Según la Escritura, tú y yo somos hijos de Abraham por la fe. Así dice la Escritura. ¿Y esta hija de quién era? Descendiente de Abraham. Esto te indica que los cristianos pueden tener demonios de enfermedad y enfermar sus cuerpos. Pasamos al siguiente caso, porque son dos casos en uno. El espíritu que tenía mudo y sordo a un muchacho. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Marcos 9, 17, 18, 20, del 25 al 27. En estos casos se debe de reprender al espíritu por el nombre de la enfermedad. Aquí es importante, aquí entra el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es el mismo Espíritu Santo de Dios indicándote qué nombre tienen los espíritus. Este espíritu agarró el nombre según la obra que estaba haciendo sobre este hombre. Este espíritu tenía mudo y sordo a este joven. De ahí agarró su nombre. Entonces Jesús, cuando reprendió a este espíritu, no simplemente le dijo: espíritu, sal de él. No, le dijo: espíritu mudo y sordo. O sea, porque esta es la enfermedad que le estás causando a este muchacho, es su sordera y su mudez. Estás incrustado en sus oídos, que estás bloqueando sus oídos, y su lengua la tienes amarrada, por eso no puede hablar. Así es de que tú tienes un nombre, demonio. Eres un espíritu sordo y mudo. Ese nombre lo agarraron, te lo digo, según la actividad de enfermedad que estaban haciendo sobre ese muchacho. Cuando el Señor le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. Pero después Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Estos dos casos nos muestran lo siguiente. El primero ya lo explicamos. Este también ya lo explicamos, de dónde agarran nombre los espíritus. Pero aquí vemos algo diferente. Aquí vemos que en esta ocasión sí reprendió el Espíritu del Señor. ¿Sí lo notaste? En aquella ocasión era un demonio que tenía encorvada a la mujer, pero no lo reprendió, sino que le hizo declaración a la mujer: sé sana. Impuso las manos sobre ella y el demonio se salió. Pero en este caso no lo hizo así Jesús, sino que le habló al demonio por nombre y le ordenó que saliera del muchacho. Y esa autoridad la cargamos tú y yo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16? El que cree en mí, dijo Jesús, en mi nombre echará fuera demonios. ¿Tú crees en él? En su nombre puedes echar demonios fuera. ¿Sí? Así es de que, ¿has alguna vez identificado algún espíritu que te cause enfermedad? Más bien no lo has notado. Porque ellos tratan de enfermarte a diario. Te ponen síntomas que te hacen ir al médico y al doctor, cuando una reprensión contra ese demonio hubiera sido suficiente. Porque ponen síntomas de enfermedad en tu cuerpo
y ellos mismos fortalecen tu pensamiento para que tú creas que estás enfermo. Te lo digo por la experiencia. Cada vez antes de consultar a un médico, antes de tomar una pastilla, hago esta declaración: Padre, si esto es normal, que sea revelado por tu nombre. Pero si estos síntomas son mentirosos y vienen del diablo, yo los resisto en el poder de tu nombre y que sean anulados ahora mismo. Y hasta ahorita, todos esos síntomas han desaparecido cuando esa declaración hago. Hay algunos que quedan ahí, pero Dios me ha mostrado que es por mi descuido alimenticio. Esa ya es otra historia, diferente. Pero nosotros que cargamos esa autoridad, no debemos de sucumbir a todos los síntomas de enfermedad del cuerpo como que si son normales. Sabrás si son anormales cuando tú los rechazas en el poder de Jesucristo. Los síntomas desaparecen. ¿A poco no has venido a la oración oprimido, oprimida? Y oramos por tu liberación y la opresión se te va. ¿A poco no has traído síntomas de debilidad y de enfermedad cuando entras a la intercesión? Y oramos para que el Señor te suelte. ¿Y a poco no has salido libre de aquí, fortalecido de aquí? ¿Cómo entonces no te explicas que esas son manifestaciones demoníacas sobre ti, que te están oprimiendo, que te están enfermando? Porque si no fuera así, de aquí tú saldrías igual. Pero puesto que sales diferente y no hacemos nada extraordinario más que ¿qué? Más que orar contra eso, creyéndole a Dios que tiene poder para que se salga de tu vida. Y entonces el Señor hace los milagros. Nadie hace milagros, solamente el Señor. Pero Él lo hace a través de nuestra fe o por medio de nuestra fe, porque conforme a nuestra fe, Él lo hará. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar si alguno de estos espíritus se está molestando ahorita. Vamos a orar. ¿Sí? Recuerdas, cerrados tus ojos, abierto tu corazón para que el Señor te ministre. Recuerda que tienes total autoridad contra todo espíritu demoníaco en el nombre de Jesús. Recuerda que si ellos no tienen ningún derecho legal de perturbarte, tienes toda la autoridad de decirles en el nombre de Jesús: suéltenme, déjenme en paz. En este momento, Padre, glorifica tu palabra. Tú acompañas tu palabra con milagros, maravillas y prodigios. Poderoso Padre Celestial, cada uno de los que tenemos tu Santo Espíritu viviendo dentro nuestro, tenemos total autoridad contra Satanás, total autoridad contra cualquier demonio, total autoridad contra cualquier ángel caído, por el poder de tu nombre, Señor Jesucristo. Porque tú los venciste en la cruz, porque tú triunfaste con tu muerte, sepultura y resurrección sobre ellos. Y en este momento nos delegaste tu autoridad para echarlos fuera. En tu nombre podemos echarlos fuera. Por lo cual usamos el poder de tu nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. ¿Sabes lo que implica esa declaración? Que con la declaración a través de tu boca, consciente de que el nombre de Jesús carga el poder de Dios totalmente aquí en la tierra para liberarlo. Consciente de eso, entonces tú abres la boca y comienzas a declarar: en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aquel que tiene poder total sobre Satanás, aquel que tiene poder total sobre cada espíritu demoníaco, a Él invocamos en este momento. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, muestra la victoria que tiene sobre los demonios y avergüenza nuevamente a tu adversario, el diablo. En el nombre de Jesús, suelte todo espíritu turbador de los pensamientos, suelte todo espíritu perturbador de las emociones, todo espíritu que perturba la mente, que perturba la voluntad, que perturba las emociones, que perturba nuestro cuerpo físico. Por el poder de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, sean echados fuera por tu gloria, fuera por tu poder, fuera por tu autoridad. Se destruyan sus obras, se destruyan sus operaciones, se destruya su obrar,
Se destruye su operación sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, en el nombre de Jesús. En este momento son levantadas las obras del diablo, son destruidas las obras del diablo, las operaciones de los demonios son destruidas, son deshechas, son quebrantadas por la gloria de tu Espíritu. Padre, tú apareciste para deshacer las obras del diablo y hoy las estás deshaciendo por medio de la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu, que está obrando en nuestra voluntad, que está obrando en nuestros pensamientos, que está obrando en nuestro cuerpo físico, que está obrando en todos los sistemas de nuestro cuerpo físico. Tu gloria, Padre, en este momento, Señor, introduces tu gloria, Padre, al despertar tu gloria en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, Padre. Tus enemigos están derrotados, tus enemigos están destruidos. Como toda planta que no plantaste tiene que ser desarraigada, toda obra demoníaca se ha arrancada desde la raíz, en el nombre de Jesús. Y por tu nombre sean echados fuera, Padre, fuera en el nombre de Jesús. Salgan fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Salgan fuera, 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 fuera por el poder de Jesucristo, fuera por la gloria de Jesucristo, fuera por el poder de su nombre, fuera por la autoridad de su Espíritu, fuera por la gloria de su Espíritu, fuera por la autoridad de su palabra, por el poder de su palabra. Salen fuera, salen fuera, salen fuera y no regresan más. Fuera y no regresan más. Fuera y no regresan más. Fuera, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos autoridad en tu nombre y los sometemos y los echamos fuera. Los sometemos y los echamos fuera. Todo espíritu en los aires, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús, queden en este momento paralizados. Padre, en el nombre de Jesús, sean destruidas sus operaciones. Les he quitado su gobierno, les he quitado su autoridad, les he quitado su fuerza y su fortaleza. Proclamamos que tú eres victorioso sobre todo demonio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé libre por esa palabra. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre y por el nombre de Jesús, sé libre, 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 sé libre. Cristo ha derrotado a todos los demonios. Cristo ha derrotado a Satanás. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Si algún espíritu se te resiste, recuérdate que solamente te estamos enseñando cómo lo hagas tú, para que si te quedó ahí en tu casa, lo ataques por las horas que sean necesarias, hasta que se salga. Una cosa sí es garantizada: si lo presionas, va a salir. Si no lo dejas de presionar, va a salir. Amén. Continuamos al tercer punto. Otro de los estados del que se debe de rescatar a la gente es la ceguera espiritual. La Escritura dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Esta ceguera son las mentiras creídas del enemigo. Recordemos que Dios es luz y no existen ningunas tinieblas en él. Todo lo que de él emana o viene es luz verdadera. Por esto su palabra es luz que descubre las tinieblas y las remueve. Por estos casos debemos orar continuamente como el apóstol Pablo oraba, para que se abran los ojos del entendimiento. Él oraba por los efesios de la siguiente manera: no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloriosa herencia que están en los santos, y cuál la extraordinaria e inigualable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dos casos claramente aquí mencionados. Vemos aquí que Pablo, que era apóstol, descubrió lo siguiente, porque el Señor se lo reveló. En los dos casos fue a Pablo que se le reveló, porque Pablo escribió la carta a los Corintios. Y la primera revelación que recibió Pablo
el por qué la gente, ¿verdad?, no les resplandecía, o sea, eran incrédulos a la palabra de Dios, es porque el diablo, llamado el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de ellos para que no creyeran, para que la luz del evangelio no les resplandeciera. Así es que aquí vemos una ceguera. La forma más común de que el diablo enceguece es haciéndonos creer sus mentiras. Vamos a comprobarlo. ¿Alguna vez has sido convencido por Dios de una de sus verdades gloriosas y te sientes tan contento, tan contenta, tan libre, tan motivado, tan motivada, porque la luz está brillando de su palabra en ti? Te hizo que las tinieblas desaparecieran, pero de repente, poco a poco, descuidaste esa luz y esa luz se volvió a apagar y tu ceguera volvió a ti otra vez. Volviste a creer las mentiras del diablo y dejaste de ver la luz de Dios. Si es de que las mentiras te enceguecen y la verdad de Dios te libera de la ceguera. Porque Pablo, al descubrir que la gente estaba ciega por las mentiras del diablo, también el Señor le dijo, pero esta es la oración efectiva contra la ceguera que el diablo pone en la mente de la gente. Entonces el Señor le dijo, esta es una oración que debe de ser continua. Por eso Pablo dijo, no dejo de dar gracias por ustedes. Aquí nos habla de una oración continua. Aquellos que piensan que con una declaración de una oración sobre alguien ya se solucionó el problema, mira, necesitas que Dios esté hablándolo a través de ti para que eso suceda. Pero si no, tienes que repetir lo mismo hasta que suceda. Pablo se le descubrió esto, que él debería de orar continuamente de esta manera. Dice, yo no paro de orar por ustedes, haciendo memoria en mis oraciones. Y aquí se le da la revelación, o sea, se le da el entendimiento, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia que están en los santos, y cuál es extraordinaria e inigualable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación? Es el Espíritu Santo obrando, escucha bien, obrando como sabiduría y obrando como revelación, para que sean alumbrados o abiertos los ojos de tu entendimiento. Si tienen que ser abiertos es porque están cerrados. No sé si lo estás viendo junto conmigo, que este tipo de problemas se debe de atacar con la siguiente manera, con una oración como esta: Padre, que toda ceguera en el entendimiento que el diablo ha puesto o sobre mí o sobre la gente que estamos orando, que no creen, que les cuesta trabajo creer, sea destruida por tu verdad. Que les sea dado en este momento espíritu de sabiduría y de revelación que proviene de ti, para que tengan entendimiento de ti y sean alumbrados o abiertos los ojos de su entendimiento, para que sepan, antes no sabían, pero si opera el espíritu de sabiduría y de revelación, dice, van a saber cuál es la esperanza a la que tú les has llamado y cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia que están en los santos, y cuál es la extraordinaria e inigualable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Lo pudiste ver? Cegueras y la remoción de cegueras. Cegueras impuestas por el diablo, cegueras quitadas por la verdad de Jesús. ¿Por medio de cuál oración? Por medio de la oración que a Pablo se le dijo que orara. Así es de que vamos a orar por las cegueras. Hay áreas en tu vida que cuando escuchas la Biblia no te resplandecen para nada. La oyes y no entra a ti. La palabra que no entra a ti no es luz todavía. A lo mejor te la sabes de memoria, pero no es una luz en ti, no te sirve. Pero llega un momento que una verdad de Dios la oyes como, voy a exagerar un poquito, ¿ok? La oyes como 500 veces. Te dije que iba a exagerar un poquito.
y a la 501 de repente te alumbra. Y dices, no lo había visto, tantas veces que la había oído y ahora la veo finalmente. La había oído, pero ahora la veo. ¿Sí te ha pasado eso? A lo mejor a ti nomás necesitas unas 3 veces que la escuches. En mi caso ha ocurrido 500 veces. Hasta la 501 me alumbra el entendimiento. Dije, ahora la veo. Si antes no la veía, ¿por qué no la veía? Porque tenía que enceguecido mi entendimiento. Mi entendimiento estaba cerrado por una mentira del diablo. Y cuando dije, ahora lo veo, ¿quién actuó para que ahora yo viera lo que no podía ver? El Señor, abriendo los ojos de mi entendimiento, dice, para que sepas, para que veas. Y al ver qué sucede, dejo de ser ciego y ahora tengo seguridad para avanzar. ¿Sí o no? Así es de que vamos a orar por toda ceguera que el diablo puso en el entendimiento de nosotros, en las áreas que no creemos todavía y también sobre los que nos están oyendo. Amén. Padre, reconocemos que las mentiras del diablo que hemos creído o que la gente ha creído son las tinieblas que enceguecen el entendimiento en cada uno de los que no pueden creer o en cada uno de nosotros que nos cuesta trabajo creer. Pero gracias por tu glorioso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos libera de toda mentira y nos guía a la verdad de gloria. Padre, en este momento volvemos a recordar la palabra que dice que el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la ceguera es una obra del diablo. Dije, y la ceguera es una obra del diablo. Para eso Cristo está aquí, para deshacer la ceguera del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, por tu glorioso Espíritu Santo, ven a deshacer las cegueras de las mentiras del diablo que hemos creído en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Padre, hoy rechazamos las mentiras que el diablo y los hombres nos han hecho creer sin darnos cuenta. Hoy te concedemos el derecho, el permiso, que vengas a desbaratar toda mentira del diablo en nuestra mente consciente, subconsciente e inconsciente, para que venga la luz de tu palabra y nos alumbre claramente el entendimiento. Padre, en este momento que nos sea concedido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles las riquezas de tu gloriosa herencia que están en los santos, y cuál la extraordinaria e inigualable grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de tu fuerza. Hoy, Padre, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver las glorias de tu palabra. Hoy hacemos esta declaración. Padre, abre nuestros ojos y nuestros ojos mirarán las maravillas de tu ley. En este momento, Padre, haz real esa palabra. Abre nuestros ojos y que nuestros ojos miren las maravillas de tu ley. Haznos mirar las maravillas de tu palabra. Haznos mirar las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos para ver que tu palabra es poderosa, pues tú eres la palabra viviente. Padre, en el nombre de Jesús está escrito que con el poder de tu palabra sostienes todo el universo que has creado. Padre, en este momento tu palabra nos abre el entendimiento. Tu palabra nos abre el entendimiento. Padre, te recordamos, estamos seguros, Lucas 24:45, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hoy nos abres el entendimiento y comenzamos a conocer tu ley, comenzamos a comprender tu escritura, comenzamos a comprender tu sabiduría
sabiduría, tu inteligencia, tu conocimiento, tu ciencia y tu revelación. En el nombre de Jesús declaramos lo que ya está escrito, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Nosotros tenemos la mente de Cristo porque Cristo vive en nuestro interior. Bendito sea su nombre. Hoy, Padre, que se despierte tu ley que ya inscribiste en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y que reciban respuesta tus adoradores y tus intercesores ahora mismo, convenciendo en sus corazones de lo que ellos deben de hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que solamente es una probada de cómo lo debes de hacer. El último caso para orar por las peticiones personales. Otro caso por el cual debemos orar es por aquellos que deseamos que anden como es digno del Señor, haciendo su voluntad. ¿Cuántos de verdad de los que están aquí desean andar haciendo la voluntad del Señor? Amén. ¿O cuántos desean que algún familiar haga la voluntad de Dios? Es Pablo el que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por ustedes. Aquí también nos habla de una repetición continua de oración. Dice: no dejamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Colosenses 1, 9, 10. Estableciendo con estas declaraciones sobre ellos o sobre nosotros, el Espíritu Santo los irá alineando poco a poco conforme a su voluntad, a ellos o a nosotros. Así es de que usemos nuestras oraciones de fe como los medios de rescate para los cautivos. El Señor fluirá hacia ellos a través de nuestras oraciones, y ellos serán bendecidos y el Señor será glorificado al hacer su voluntad sobre ellos. Amén. Esta es una declaración de oración también que el Señor se la enseñó al apóstol Pablo. Aquí es fácil de identificar. Hay áreas en nuestras vidas que estamos conscientes que no estamos viviéndolas conforme a su voluntad. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si tú y yo deseamos que el Señor obre estableciendo sus deseos, debemos de hacer esta oración sobre nosotros. Y hasta si tienes fe, te pones tu mano en tu cabeza. No lo debes de hacer, pero yo sí lo hago. Así, mira, así yo lo hago. Padre, que sea lleno del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ande como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estas oraciones me han ido transformando, porque mi esposa las ora sobre mí y yo también las oro sobre ella, pero también las oro sobre mí mismo. También las oramos sobre nuestros hijos, también las oramos sobre la iglesia y también la oramos sobre la ciudad. Es fácil de orarla porque está muy literalmente explicada. Así es de que vamos a hacer esa oración. Amén. Cerrado tus ojos, abierto tu corazón. Padre, en este momento, tú conoces las áreas de nuestra vida que no las estamos viviendo conforme a tu voluntad. Primero somos nosotros y después los de afuera. Nos interesa que alinees esas áreas de nuestra vida a tu perfecta voluntad. Mira que hemos tratado y tú lo has visto, mas no hemos podido. Porque se nos olvida que tú ya lo dijiste, que sin ti nada podemos hacer. Pero hoy reconocemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es de que solicitamos tu ayuda, Señor Jesucristo, para que esas áreas de nuestra vida que no están viviendo conforme a tu voluntad, en este momento sean alineadas, sean establecidas. Y hacemos, Padre, esta oración sobre nosotros mismos, creyéndola sin dudar nada. Que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, a cada uno de nuestros familiares, sobre ellos hacemos la misma declaración. En el nombre de Jesús, reconoce el nombre de tus hijos. Y habla esto sobre tus hijos, Padre, que sean llenos o que sea lleno o llena del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús creemos, porque tú has declarado lo siguiente: que si no dudamos que será hecho lo que decimos, lo que digamos será hecho. Por lo cual no dudamos nada. Oro sobre esta congregación, no dudo nada en lo que hablo. Padre, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra ciudad sea llena del conocimiento de tu gloria, que todas las naciones sean llenas del conocimiento de tu gloria. Padre, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, venga el establecimiento del conocimiento de tu gloria, para que anden como es digno de ti, agradándote en todo, en toda buena obra. Padre, que los que les toca morir en esta noche, en estos próximos segundos, minutos y horas, sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que se arrepientan, Padre, e invoquen tu nombre y les sea concedida salvación, Padre. En el mismo momento que invocan tu nombre, cumplen el requisito de tu palabra que dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, creemos que tu Espíritu los ha convencido de pecado y han declarado que tú eres el único salvador de sus almas, por lo cual sus almas han sido rescatadas para ti. Sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida, Padre, y cuando salgan del cuerpo, tus ángeles los esperan para llevarlos al paraíso, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que nuestros gobernantes, los presidentes de los Estados Unidos, de México, de Israel, de Centroamérica, de toda tribu, pueblo y lengua y nación, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que se alineen sus decisiones, Padre, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Padre, y presidente o gobernador que no se quiera alinear a tu palabra, que sea removido de sus puestos, porque tú eres el que quita reyes y pone reyes para gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús, Padre, hacemos esta declaración creyendo: toda la tierra es llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Los cielos se llenan de tu gloria, la tierra se llena de tu gloria, la iglesia te llena de tu gloria. Y hacemos la declaración como los serafines desde el trono, diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra está llena de su gloria. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, a Él le damos la alabanza y a Él le damos la adoración por siempre.